Mafia, ¿cómo están? Encantado saludarles. Esta vez nuevo intro. Una disculpa para los que lo hayan notado. Seguramente ni siquiera lo notaron y yo aquí haciendo la mención. He tenido temas con mi equipo de cómputo, con el equipo, digamos, profesional con el que grabo generalmente estos videos. Ahorita estoy improvisando con una laptop personal. Seguramente se ve bien, se ve igual que la profesional porque realmente la iluminación no es la mejor, como lo hemos platicado. Les prometo que a partir de la próxima temporada mejoraré estos temas de iluminación, de audio y de todo lo que algunos de ustedes me han hecho saber, porque poco a poco estamos creciendo y poco a poco tenemos mucha más afluencia y mucha más participación de la Bills Mafia. Dicho esto, bueno, vámonos a lo que nos truje, a revisar un poquito todo lo ocurrido esta semana. Hubo una conferencia de prensa hace un par de días, una conferencia que muchos medios, que muchos especialistas han, digamos, mencionado o han etiquetado como errática, como lastimosa, que dieron tanto el dueño del equipo, Terry Pegula, aunque bueno, técnicamente la dueña del equipo es su esposa, Kim Pegula. Sabemos quién mueve los hilos realmente en esta organización, y el gerente general slash presidente de operaciones, que fue ascendido hace unos días en lugar de ser despedido, Brandon Bean, que dieron comparecencia ante los medios de comunicación locales y nacionales, hablo obviamente de Estados Unidos, y donde a grandes rasgos trataron de justificar el despido de McDermott, que en mi opinión, como ya lo mencioné en varias, no solamente en el video pasado, sino en varias oportunidades, me parece que ya cumplió un ciclo en la organización. Sin embargo, lo que se cuestiona es la falta de clase, la falta de categoría, y en lo cual yo coincido que hubo en dicha conferencia de prensa, especialmente de Terry Pegula, un personaje que compró el equipo hace más de 10 años, si no me equivoco, sí, hace unos 10, 12 años, y que bueno, en términos generales, pues le ha coincidido esta administración con, digamos, la vuelta al protagonismo de los Bills, que como sabemos estuvieron muchísimos años en el ostracismo. Justamente desde la llegada de Pegula, este equipo fue poco a poco creciendo hasta convertirse en lo que fue durante tantos años, durante 9 años con Sean McDermott, que fue un equipo competitivo, un equipo que llegó a ser contendiente en varias oportunidades. Sin más lo fue hasta hace menos de una semana antes de la derrota frente a Denver. Eh, pero que justamente este personaje no tenía, hablo de Pegula, no tenía muchos reflectores. Se había, digamos, identificado, se había caracterizado por tener un perfil bajo, lo cual se agradece realmente que los dueños de los equipos no tengan tantos reflectores y que dejen trabajar a los que saben o a los que supuestamente saben, por lo cual sorprendió digamos, que en esta conferencia él haya participado, y no solamente haya participado, sino que haya tomado un protagonismo tan latente como el que manifestó, prácticamente opacando a Bean en la conferencia de prensa, cuando Brandon Bean en teoría es el hombre que sabe de fútbol y en teoría es el hombre que toma las decisiones que tienen que ver con temas de quién va a ser el coach y quién no va a ser el coach, y movimientos de jugadores, quién llega, quién sale, contratos, draft, agencia libre, en fin, lo que todos ustedes saben de la manera en la que se arma un equipo, tope salarial y demás. Y repito, el señor Pegula fue el que tuvo más incidencia, que tuvo mucha más participación en esta conferencia de prensa. Y digamos que a grandes rasgos lo que dejó entrever es que realmente ya la relación con McDermott, y esta es mi opinión, la relación con McDermott estaba en cierta forma rota. Digamos que el señor Pegula, seguramente la mayoría de ustedes ya vio la conferencia, que no la haya visto, la resumo. El señor Pegula lo que dijo es que el despido de McDermott obedeció exclusivamente a la derrota en Denver, que él al entrar al vestidor posteriormente a dicha derrota, vio a un vestidor muy cabizbajo, es evidente, pues, después de una derrota
y más de la manera en que se dio, pues debería tener, y es normal que tenga caras largas dentro de los jugadores, y que no notó un liderazgo, digamos, sólido por parte de Sean McDermott. Esto evidentemente me parece que es muy cuestionable, que este sea un argumento como tal. Yo creo que más bien esto disfraza que es algo que Pegula venía, digamos, sopesando, que venía ya más o menos pensando en caso de que Buffalo no llegara por lo menos no llegara al Super Bowl. Ya ni siquiera ganarlo, sino no llegarlo. Este equipo no ha llegado al Super Bowl hace 32 años y no llegó al Super Bowl en los 9 años de Sean McDermott. Entonces, digamos que dejó entrever digamos, la falta ya de confianza, la falta de relación, incluso culpando a McDermott de decisiones en el draft que en teoría tendrían que ver con Brandon Beane, de seleccionar a ciertos jugadores. El caso que se puntualizó ahí fue el de Keon Coleman, que realmente también lo mandó al matadero al muchacho. Un reportero le preguntó para empezar, le preguntó a Beane que qué opinaba acerca no qué opinaba, sino si había sido, digamos, que este fracaso había estado cimentado especialmente por la falta de receptores de altos vuelos que este equipo no tuvo esta temporada. Y cuando Beane iba a contestar, Pegula la interrumpió y habló específicamente de Keon Coleman. Nadie nombró a Keon Coleman, ni el reportero, ni Beane. Y el señor Pegula interrumpió, repito, la pregunta, metió su cuchara comentando que al señor Coleman lo habían elegido y lo habían drafteado exclusivamente por pedido expreso de Sean McDermott. Es decir, dando a notar que McDermott ha tenido mucha influencia en la selección de jugadores, lo cual es normal. Al final, el coach le sugiere al gerente general qué tipo de jugadores necesita, qué elementos requiere para fortalecer el roster, pero aquí específicamente lo que dejó entrever Pegula, perdón, es que Sean McDermott fue el responsable de contratar a Coleman y entre líneas dejó también ver que Coleman pues no sirve, que no sirvió. Y podemos pensar que no sirve o que no sirvió, pero me parece que la manera de dejar también mal parado un chico de segundo año no es precisamente lo mejor. Pero bueno, más allá de esto, como chisme de lavadero, que fue la noticia de la semana, a ver, empezando, Sean McDermott, digamos que el punto neurálgico aquí, en mi opinión, son dos. La primera, Sean McDermott tenía que irse, para mí sí, y yo sé que ahorita hay mucha gente que está cuestionando esta parte, que está incluso pidiendo, hay una petición ahí en change.org o change.org, en la cual mucha gente de la Bills Mafia está exigiendo que regrese McDermott. Y yo les aseguro que gran parte de esta gente estaba rogando que McDermott se fuera hace por lo menos un año. Es verdad que este año en particular, y creo que lo comenté el video pasado, si no lo refuerzo en este año, esta temporada que recién terminó para los Bills, es probablemente la mejor muestra de coacheo o de coaching de McDermott en los últimos 5 o 6 años. Yo creo que Sean McDermott empezó obviamente muy bien su recorrido en Buffalo, levantando un equipo de las cenizas. Los primeros años, habrá quien lo recuerda, habrá quien quizás todavía ni siquiera era aficionado a los Bills, hace 9 años. McDermott llegó en 2017 y agarró un equipo que venía, como sabemos, de 18 años sin calificar a playoffs, y con cascajo, con un quarterback como Tyrod Taylor, con jugadores que ya estaban, digamos, más fuera del equipo que dentro. Empezó a organizar, trajo agentes libres como Micah Hyde, como Jordan Poyer, drafteó a Matt Milano, a Tre'Davious White, varios jugadores que siguen ahora en el equipo después de tantos años. 3 de ellos, y Hyde apenas se fue el año pasado. Y a partir de esto fue, digamos, generando sobre todo una muy buena defensa. Los primeros
3 años de McDermott, me parece que la gran fortaleza de los Bills era justamente la defensa, incluyendo las primeras 2 temporadas de Josh Allen, que todavía se veía como un quarterback en su primer año, obviamente, pues como un quarterback novato con muchas áreas de oportunidad. Y el segundo año, aunque dio un estirón interesante, todavía no daba atisbos de que iba a ser este gran quarterback que terminó siendo. Después de, justamente coincide que los mejores años de Josh Allen, que es del 2020 a la fecha, en mi opinión, viene un declive en coaching de Sean McDermott por 2 cosas. Sí, aquí estoy otra vez, perdón. Por 2 cosas fundamentales. La primera es que tiene que ver con decisiones en momentos álgidos, especialmente en postemporada. El no saber, por ejemplo, manejar una ventaja de 16 puntos contra Houston. El hecho que, bueno, ya todos sabemos perfectamente de no poder manejar una ventaja faltando 13 segundos frente a Kansas City. El hecho de manejar mal tiempos fuera en algunos partidos de postemporada o tomar decisiones conservadoras cuando se necesitaba más riesgo o viceversa, arriesgadas cuando se necesitaba ser más conservador. Y sobre todo el hecho de que del 2020 a la fecha este equipo de Buffalo en todas las eliminaciones, y esto es algo que quiero puntualizar porque muchos de ustedes me han hecho saber, sobre todo en el video anterior, en los comentarios, los he leído, no les he contestado todavía, les voy a contestar, les prometo a todos en estos días, en estas horas, pero he leído todos y justamente he leído que hay gente que me cuestiona o que enfatiza que la culpa fue de Josh Allen y no de Sean McDermott, lo cual en este partido específico frente a Denver, lo cual coincido, yo lo dije, o sea, yo no estoy defendiendo aquí a Josh Allen ni soy un ultradefensor de Allen, por supuesto que soy un Allen lover, un Josh lover, como seguramente la gran mayoría de ustedes, aunque sé que algunos no piensan lo mismo, lo cual es respetable, pero por supuesto que no voy a defender el partido y las malas actuaciones que tuvo Josh Allen. Yo creí que había sido claro el video anterior, si no lo fui, una disculpa, lo platico con toda la calma. Por supuesto que Josh Allen fue el mayor responsable por errores muy, muy, muy puntuales, no solamente por las pérdidas de balón y esta asquerosa pérdida de balón acabando el primer medio, sino porque incluso tomó malas decisiones y lanzó malos pases y cuando tenía jugadores abiertos, cuando esta última de Kincaid o de Knox, que los tenía abiertos, a Kincaid le puso el balón en el piso y Kincaid, perdón, a Shakir, no Kincaid, a Shakir, levantó el balón del piso y anotó, porque Allen mandó un pase muy bajo. Y lo mismo esta última jugada, cuando el partido se empató a 30, donde tenía abierto a Knox y vuela el pase. Es decir, no solamente tuvo que ver las pérdidas de balón, que en dos de las 4 que tuvo fueron completamente su responsabilidad, sino por estas malas ejecuciones en jugadas también concretas que no acabaron, o que acabaron, mejor dicho, en pases incompletos. Pero, ¿por qué justifico el tema de McDermott? Por lo que acabo de comentar de decisiones cuestionables en varios partidos de postemporada, y sobre todo también porque, a ver, Sean McDermott, le lo comentaba, y lo sabemos todos, Sean McDermott llegó como un genio defensivo a Buffalo. Él fue parte importantísima de que aquellos Carolina Panthers del 2015, hace 10 años justamente, de la temporada 2015, que jugó un Super Bowl frente a los Broncos de Denver, el último año de Peyton Manning, que perdieron, por supuesto, que ganó el equipo de Denver. Digamos que Sean McDermott fue parte importante de ese equipo de Carolina, porque, digamos, durante varios años, del 2000, que será 2012 más o menos, al 2015, él fue responsable de la coordinación defensiva de aquellas Panteras. Y fue, digamos, que la defensiva fue el primer punto de partida. Después sí un buen trabajo de Cam Newton. No recuerdo quién más estaba, la verdad, ahorita. Estaba Tejin, no, Kelvin Benjamin. En fin, no recuerdo así ahorita de pronto quiénes eran los mejores jugadores en ofensiva de los Panthers. Pero bueno, Cam Newton era la gran figura. Perdón. Pero realmente
estuvo muy bien cimentado por una muy buena defensa, repito, que armó el equipo de Carolina con Sean McDermott. Estaba Luke Kuechly ahí de linebacker, que era su gran líder. Así llegó a Buffalo, justamente por ese trabajo previo con Carolina. Llegó a Buffalo, repito, los primeros 2, 3 años fueron muy buenos en defensa, y a partir del 2020, que fue cuando Josh Allen dio el levantón, pues uno empieza a pensar, oye, pues con un quarterback de estos tamaños y con un coach que arma buenas defensas, pues tenemos grandes probabilidades de por lo menos, repito, llegar al Super Bowl. Y el domingo pasado, el sábado pasado, ok, le echamos la culpa a Josh Allen, repito, no tengo ningún problema en hacerlo porque él fue el mayor responsable, pero hace un año, ¿qué fue? Hace un año le echamos la culpa a los referees, ¿no? Y este año también hay algún sector que le echa la culpa a los referees. El año pasado, que por no marcar un 1º y 10 que había logrado el equipo en un touch push, o por también una jugada de recepción, intercepción simultánea que se le dieron a los Chiefs, por ejemplo. Como recepción, cuando había sido intercepción de los Bills, se la dieron como recepción a Kansas City, que fue caso contrario, ¿no? Parece que por diferentes criterios, porque lo marcaron diferente en ambos criterios, pero el equipo que fue afectado fue Buffalo. O porque Kincaid soltó un balón en cuarta oportunidad, que ahí definió el partido para la derrota. Hace 2 años el culpable fue Bass, y ya lo comenté el video pasado, y hace 3 otra cosa, y hace 4 los 13 segundos, y hace 5 años el no manejar la ventaja, o hace 6 años. Es decir, encontramos siempre la manera de perder los partidos. Y Buffalo, si ustedes se dan cuenta, en los últimos años, Buffalo siempre ha estado inmiscuido en los partidos más dramáticos, en las eliminaciones más dolorosas, en las eliminaciones más cardíacas, o en las definiciones más cardíacas, mejor dicho. Y en prácticamente todas las definiciones más cardíacas están los Bills inmiscuidos, y están los Bills perdiendo por jugadas límite. Y en todas estas derrotas que hablo, que tienen diferentes, digamos, responsables, particularmente hablando, particularizando, en todas estas exhibiciones el equipo ha recibido más de 27 puntos. 27 puntos o más. Contra Denver fueron 33, contra Kansas City hace un año fueron 32, contra Kansas City hace 2 años fueron 27, contra los Bengals hace 3 años fueron 27, contra Kansas City hace 4 o 5 años fueron 38. Estamos hablando de que un coordinador defensivo, de un gurú defensivo, que llegó al equipo y fue contratado para justamente poder armar una buena defensa, que Josh Allen fue la añadidura, pero a este hombre se le contrató para hacer un equipo con buena defensa, y si te cayó un buen quarterback como al final cayó, pues qué mejor. Por eso es que se le exigía tanto a este equipo. Y Sean McDermott se ha topado con pared una y otra vez. Estos Bills, no Sean McDermott, estos Bills se han topado con pared una y otra vez, siempre con diferentes responsables, pero el único común denominador de todas estas eliminaciones ha sido que Buffalo ha permitido más de 27 puntos en el encuentro. Por ejemplo, yo platicaba en los encuentros, yo platicaba la semana pasada, obviamente al ser rivales divisionales es completamente normal que compare lo que está haciendo New England, que en prácticamente 1 o 2 años, con nuevo staff de coaching, con un quarterback que tiene 2 años en la liga, con un staff de coaching que tiene 1 año con el equipo, pasaron de ser un equipo de 4 victorias en 2024 a un equipo de 14 victorias en 2025, a un líder y campeón divisional, y a un equipo que ya está en la final de conferencia, y es favorito para ganar en Denver, por lo que ya sabemos, la lesión de Bo Nix, y que los Broncos pues, jugarán con quarterback suplente, que aparte no juega hace no sé cuántos años. ¿Y cuál es el común denominador justamente de estos pechos, estos playoffs? Que recibieron en promedio los 2 partidos que ha jugado frente a los Chargers y frente a los Texans, en promedio, o sea, sumando los 2 partidos, 9.5 puntos, 9 puntos por partido. Recibieron 3 contra Los Ángeles y 16 contra el equipo de Houston. Entonces, esa es la explicación de por qué Nueva Inglaterra está en la final de conferencia, no porque la ofensiva haya explotado, porque realmente la ofensiva, con sus altibajos, ha logrado meter algunos puntos, pero realmente la gran labor
del equipo de New England en esta postemporada, y digo, por poner un ejemplo, por compararnos con nuestro vecino, es justamente la labor de la defensa. Y eso es algo que Sean McDermott en los últimos, por lo menos 6 años, no ha logrado hacer con este equipo. Así que para mí es completamente justificado. Este equipo necesita ya un cambio de cultura. Ya también, o sea, pónganse, no sé, quien quiera de ustedes en el entorno laboral en el que se desempeñen, si son emprendedores, si son godines, si tienen algún oficio, si son, no sé, la labor que ustedes manden, si son profesionistas, si trabajan en casa, si trabajan fuera, si viajan mucho, lo que sea, cuando ustedes están permanentemente, digamos, lidiando con un equipo de trabajo con el cual no están consiguiendo resultados, con lo cual se encuentran ya con un liderazgo quizá debilitado, empiezan a perder credibilidad y empieza también a caer el rendimiento, el desempeño. Y se necesita cambio de cultura, se necesita un cambio organizacional, un cambio de mentalidad, un nuevo líder, una persona que trabaje distinto, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ganar el día, nuevas formas de saludar, nuevas formas de platicar, nuevas historias, generar nuevas expectativas. Se necesita un cambio. Y este equipo de Buffalo, yo repito, para mí esto se tenía que haber hecho hace por lo menos 2 años, después de la derrota en casa frente a Kansas City en postemporada. No se llevó en ese momento, no se iba a llevar la temporada pasada porque el equipo pues, llegó a la final de la conferencia y pues, estás en antesala al Super Bowl, le dieron otra oportunidad a McDermott y este año, aunque repito, este año me parece que es su mejor trabajo de coaching en los últimos 5 años previos, por lo menos, pues tampoco le alcanzó. Y esta vez sí, el culpable, repito, puede ser Josh Allen, pero también sufriendo con lo mismo. Y algo que sí me gustó que dijo Pegula es justamente el punto de que es inviable, número uno, que el mismo McDermott le dijo que el roster no era bueno, algo que sabíamos todos. Parece, repito, que el roster lo confeccionaron tanto Bean como McDermott, o Bean a petición de McDermott. Esa es, digamos, que la llaga que le pone, el dedo en la llaga, perdón, que le pone Pegula a la situación. Y lo que dijo Pegula que me gustó o que tiene razón, es que este equipo llega a los partidos definitivos, a los partidos de eliminación directa, a los cuales pierde, llega con jugadores de la escuadra de prácticas, llega con jugadores lesionados por todos lados. Esto obviamente sabemos que el fútbol americano es un deporte de contacto y que las lesiones son inevitables, pero el hecho de que sea una constante, de que este equipo llegue lesionado tanto a playoffs, habla evidentemente de una cierta fragilidad de los jugadores. ¿Y cuántas veces hemos cuestionado, por ejemplo, que la defensiva es muy ligera, que la defensiva es pequeña a comparación de la mayoría de los equipos de la liga, ¿no? Que son defensivas quizá más físicas, más fuertes, quizá incluso con mejor estado físico y que resisten mucho mejor los brutales impactos que hay en esta liga. Y generalmente, digo, salvo 2 casos, como fue quizá esta semana con Davis, que venía de una lesión, o de Shavers, generalmente las lesiones nos pegan mucho del lado defensivo. Entonces, eso es un punto a considerar, ¿no? La mala elección de los jugadores, la mala lectura de la defensiva, la mala elección, jugadores que tienden a lesionarse mucho. Quizá no hay un escauteo previo, real, quizá no hay una lectura adecuada en la elección de los jugadores. Y esto va a mi segundo punto. ¿Se tendrá que ir Brandon Beane? Por supuesto que se tendrá que ir Brandon Beane. Yo no entiendo qué tipo de confabulación tienen ahí o qué tipo de relación, no confabulación, qué tipo de relación tenga Terry Pegula con Brandon Beane. No sé si le dijo, no sé si fue, digamos, una situación, un organigrama completamente vertical, como pasa en muchas empresas, en los corporativos. Ustedes saben que cuando las cosas no funcionan, empiezan desde abajo hasta llegar a las cabezas. Y si recordamos, pues los primeros cortados son los jugadores, los que no dan el ancho, por supuesto. Los segundos, ¿quiénes fueron? Los coordinadores. ¿Cuántos coordinadores defensivos se han ido? O coordinadores ofensivos.
Brian Daboll se fue porque consiguió chamba de head coach, pero también se fue Ken Dorsey en su momento. Se fue, por ejemplo, Leslie Frazier como coordinador defensivo. Entonces, las segundas cabezas en cortar son los coordinadores. La tercera cabeza es el head coach. Quizás si las cosas no funcionan en este nuevo proyecto, el que sigue es Brandon Beane. Pero si Brandon Beane y Sean McDermott llegaron juntos el mismo año y han sido responsables absolutos de la formación de este roster durante las últimas temporadas, me parece que lo más sensato era terminar de raíz la situación y dar las gracias a ambos y comenzar este proyecto desde un nuevo gerente general que tuviera las facultades de elegir al head coach de su preferencia y a partir de ahí el armado del roster, sacar a los jugadores que piensan que ya no van a funcionar o que no caben en este esquema y obviamente meter a los que sí, a los que consideran que podrían llegar más allá de que este equipo tiene un tope salarial muy limitado. Quizás es otro factor, quizá Pegula le dijo a Beane, te doy un año de prueba, te voy a dar 1 o 2 años de prueba, pero tú tienes que armar el cagadero de tope salarial en el que estamos metidos para que este equipo sea contendiente y llegue al Super Bowl en 2 años. Quizá no le va a exigir que llegue al Super Bowl el próximo año, lo cual nos tenemos que preparar, mafias, algún milagro, una temporada 2026 complicada. Obviamente dependeremos muchísimo de quién sea el head coach, que ahorita vamos a platicar rápido de eso, y de qué movimientos hay en el draft, que la verdad es que con lo que ha pasado en los últimos años, que eso es un dato también matón, los Bills tienen a 2 jugadores seleccionados al Pro Bowl, obviamente dejando fuera a Josh Allen, pero de los últimos 5 o 6 años de drafts, o sea, solamente de esas 5 clases, hablemos de los últimos 5 años, de las últimas 5 clases de draft que han elegido, que han seleccionado los Bills, solamente 2 han sido Pro Bowl. O sea, estás hablando de, se han ido más jugadores como Bost, como Cascajo, como Fiascos, que jugadores que hayan sido elegidos por la NFL como jugadores Pro Bowl. Ya no digamos el Pro, porque el Pro no tenemos ninguno, pero por lo menos un nivel Pro Bowl. Entonces, esto habla perfectamente del pésimo coaching que tiene, de la pésima selección, la pésima selección de jugadores y el pésimo estudio y las muy malas decisiones que han tomado los Bills desde la gerencia general hasta el staff de coaching que acaba de irse. Y justamente ese es el punto. Parece, por lo que se deja entrever, que Sean McDermott tuvo muchísimo que ver en estas decisiones. Digamos que convenció en cierta forma a Beane de que draftara a ciertos jugadores, o en dado caso, por ejemplo, el caso de Von Miller. Este equipo está metido en un pedote, en un problemón en cuestiones de tope salarial, en gran parte por el contrato que se le pagó a Von Miller hace 3, 4 años. Un güey que ya no está en el equipo. Y se le contrató por 5 años. O sea, el próximo año todavía vamos a estar pagando lo que este hombre, que se la pasó más tiempo lesionado y cuando estuvo en el campo no hizo absolutamente nada, hizo en el equipo. Entonces, hay quien dice, fuentes insiders muy cercanos a los Bills, que Sean McDermott le pidió a Brandon Beane que contratara a Von Miller. Entonces, todo esto lo sabe Pegula y me imagino que por eso despidió a uno y no al otro, lo cual, repito, es injustificable. O sea, al final la decisión la tomó Beane, el que aceptó las condiciones fue Beane. Entonces, tanto el indio como el que lo hace compadre, ¿no? Como decimos en México. Así que me parece que ambos se tenían que haber ido y ni hablar. Tendremos que aguantar otro año a Beane, no crean que me hace muy feliz. Veremos si este año, empezando por la elección de head coach, se saca un poquito la espina. Y rápido, ya tampoco para no extenderme mucho, la elección de head coach, hay muchísimos nombres en la mesa, incluso hasta el de Philip Rivers salió hoy, increíble. No se preocupen, Philip Rivers no va a ser coach de los Bills. Es un proceso natural, aunque los Bills me parece que se están pasando un poquito de la raya. Es un proceso natural entrevistar a muchísimos prospectos de diferente tipo, de perfil ofensivo, de perfil defensivo. Incluso la liga, por este tema de la inclusión, te pide
diversidad en tus entrevistas, te pide que contrates a head coaches sin importar su etnia, sin importar su origen. Digamos que es un tema completa de inclusión. Entonces, por eso a veces el panorama se hace muy amplio. No importa si el coach es bueno o malo, tienes que entrevistar por lo menos por temas inclusivos a coaches de determinadas minorías. Entonces, en ese sentido, por eso se ha abierto tanto el panorama. Hemos hablado de Philip Rivers, de ¿cómo se llama? Mike McDaniel, que era de Miami. También se habla, por ejemplo, de Anthony Weaver, que era coordinador defensivo de los Dolphins. Se ha hablado de Lua Narumo, coordinador defensivo de Indianapolis y ex coordinador defensivo de Cincinnati. Obviamente le han dado el beneficio a Joe Brady, que él no se fue del equipo. Y le han dado el beneficio porque pues, consideran que ha hecho un buen trabajo dentro de la coordinación ofensiva. Anthony Lynn, un viejo conocido de la casa, que fracasó estrepitosamente en los Chargers hace varios años, también parece que está en el radar. Se habla también obviamente de Brian Daboll, se habla de Grant Udinsky, actual coordinador ofensivo de los Jaguars, que tuvo una carrera, va a tener una carrera meteórica, ascendente muy, muy rápido, de la mano, por ejemplo, de Kevin O'Connell, del coach de mentalidad ofensiva de los Vikings. Y se habla, el principal candidato para muchos no ha sido todavía entrevistado porque todavía tiene trabajo activo, jugará o dirigirá el próximo domingo una de las finales de conferencia. Se habla que Clint Kubiak, el coordinador ofensivo de los Seahawks, podría ser el principal candidato a tomar en cuenta por parte de los Bills. Así que, digamos, hay un panorama muy amplio. Lo primero que tienes que, digamos, discernir, lo primero que debe tener claro Brandon Beane es hacia dónde va a ir. Va a querer a otro coordinador de perfil defensivo, va a buscar un coordinador de perfil ofensivo que tenga, digamos, esta frescura o que rodee, que le saque el mayor potencial posible, que bueno, me parece que ya lo ha mostrado Josh Allen, que pueda pulir sus errores, que pueda darle mucho más armas y mucho más esquemas, quizá más creativos, para poder explotar a Josh Allen por un lado, a James Cook por el otro, y rodearlo de un cuerpo de receptores que actualmente el equipo no tiene, que esa es otra parte. Obviamente se vienen movimientos importantísimos en draft y agencia libre. Este equipo va a ser un cambio completo. Muchos de los jugadores que han sido historia reciente en Buffalo ya no lo van a hacer, o mejor dicho, van a hacer historia, tal cual. Hay jugadores que esta temporada, o la que viene, mejor dicho, van a ser agentes libres, y es muy probable que ya no vuelvan, como el caso de Joey Bosa, que terminó sin dar el ancho como se esperaba, como el caso de ella y Epenesa, por ejemplo. Estos dos me parece que pueden salir del equipo así a bote pronto, y va a haber bastantes cambios. Entonces, lo primero que hay que definir es qué perfil necesitas, qué perfil vas a buscar y qué perfil quieres para que este equipo pueda empezar a generar una nueva cultura y unas nuevas, digamos, sí, o sea, un nuevo estilo, una nueva identidad que este equipo quizá no ha tenido del todo en los últimos años. Y dicho esto, pareciera que todo se está enfilando un poco más justamente a cambiar el chip, a traer un tipo de mentalidad ofensiva que pueda a partir de ahí aprovechar, repito, estas fortalezas y rodear tanto de playbook como de armas a nuestra ofensiva, a nuestro quarterback, a nuestro corredor, que son nuestras dos piezas más importantes, y a partir de ahí sacarle jugo y volver a este equipo pues mucho más fuerte en este sentido en postemporada y mucho más sólido. O ya ni siquiera postemporada, me estoy adelantando mucho, sino durante la temporada regular, porque va a llevar tiempo, por eso creo que el próximo año realmente puede ser complicado, va a llevar tiempo lograr desarrollar un nuevo esquema. Y justamente como se especula que pueden ser coaches de perfil ofensivo, los principales candidatos, incluso más que Joe Brady, el cual lo pondré yo en cuarto lugar, pondré a Joe Brady en cuarto porque tiene actualmente, digamos que es el que tiene pase directo
como cuando ibas en la prepa 6 y te ibas directamente a la UNAM, o cuando ibas en el CCH y te ibas directamente a la UNAM. Bueno, tiene pase directo el señor Joe Brady para ser considerado. En tercer lugar, yo pondría a Brian Daboll. Sí, Brian Daboll me parece que, bueno, me parece, Brian Daboll hizo un muy mal papel en los Giants como head coach. Tuvo marca de 20 ganados, 40 perdidos y un empatado. Calificó solamente una vez a playoffs en su primer año. Los otros 2 años fue de los peores equipos de la liga. Y cuando estaba iniciando su cuarta temporada, le dieron cuello, aunque tuvo buen ojo, en mi opinión, al seleccionar a Malik Neighbors, a Jackson Dart, a James Cativo y a varios jugadores de perfil defensivo interesantes, pero no tuvo, digamos, buenas temporadas, las más recientes, y se le cuestiona mucho justamente el manejo de ventajas. Este equipo de los Giants tuvo ventajas en varios episodios durante muchos partidos, y al final pues, no daban vuelta, lo cual habla justamente de falencias en el tema de coaching. Pero digamos que la gran fortaleza, perdón chicos, es que conoce mejor que nadie a Josh Allen, mejor que Joe Brady, yo creo. ¿Por qué? Porque Debo lo desarrolló, Debo lo llevó de un nivel medio, de novato a un nivel medio, de un nivel medio a un nivel elite en tiempo récord. Le dio, obviamente, pues una confianza que necesitaba nuestro quarterback en su momento, lo rodeó de armas y realmente las mejores temporadas de Josh Allen, más allá de que ganó el MVP la temporada anterior y más allá de que mantiene una consistencia, digamos que el Josh Allen más poderoso probablemente lo hayamos visto de la mano de Brian Daboll. Y hay por ahí una historia que les quiero contar que yo ayer escuchaba también que se compartió en un canal de YouTube que yo sigo, Lock on Bills, por si lo pueden ver. Yo les paso el tip, por supuesto. Justamente comentaban ahí, digamos, las similitudes que podría haber entre Brian Daboll y Mike Shanahan, el padre del actual head coach de los 49ers. A ver, Mike Shanahan fue un head coach de finales de los 80, principios de los 90, y todavía la primera década de los 2000, que se le atribuye muchísimo, digamos, el ser como el mentor de su hijo Kyle Shanahan, de Sean McVay, de Matt LaFleur, en fin, de varios jugadores, del mismo Gary Kubiak, y sale a colación Clint Kubiak, del cual estaremos platicando ahorita. Y justamente digamos que el común denominador o el punto que une o el por qué estoy hablando ahorita de Mike Shanahan es que Mike Shanahan, antes de ser head coach, fue coordinador, digamos que fue ascendiendo en materia ofensiva como coordinador en los Broncos de Denver en los años 80. Él fue en su momento coordinador de quarterbacks de John Elway y coordinador ofensivo de John Elway en aquellos Broncos de los 80 que llegaron a disputar, si no me equivoco, 2 Super Bowls ante Washington y ante San Francisco, en los cuales fueron masacrados en ambos. Y el equipo, bueno, se quedó sin gasolina, se quedó sin oportunidad en ese momento de poder ganar el Super Bowl. Gracias al buen trabajo que mostró Shanahan, lo contrataron los Raiders, que en ese momento eran de Oakland, de Los Ángeles, ya no sé de dónde eran, haciendo un muy mal trabajo, despedido después de 2 años. Parecía el típico caso del coordinador ofensivo que como head coach pues no da el ancho, y después de esa mala pasada o de ese mal trabajo hecho en los Raiders, el señor regresa de nueva cuenta a la coordinación ofensiva, haciéndolo esta vez en San Francisco, en aquellos Niners que ganaron el Super Bowl en el año 94, la temporada 94, 95, será 94, que apalearon a todo el mundo en playoffs y ganaron con autoridad el Super Bowl, aquellos Niners de Steve Young, de Jerry Rice, de Ricky Watters, etc.
Y repito, aquel coordinador ofensivo era Mike Shanahan. Y bueno, ¿por qué les cuento todo este choro? Porque al final Shanahan le volvieron a dar chamba como head coach, su segunda oportunidad, y fueron justamente los Broncos de Denver de John Elway. Le dijeron, oye, güey, tú conoces a Elway, ahora sí que, güey, tú conoces a Elway, conoces bien a John Elway. John Elway ya está en la recta final de su carrera, no ha ganado un Super Bowl, pero sigue siendo potencialmente uno de los mejores de la actualidad de la historia. Tú lo conoces, tú lo desarrollaste, vamos a trabajar con él. Y para hacer el cuento largo, el señor Shanahan regresó a Denver como head coach y sabemos la historia, los que no lo sepan, Denver ganó sus primeros Super Bowls en la historia en el año 98 y en el año 99, en las temporadas 97 y 98, de la mano de John Elway y de Mike Shanahan en su regreso como head coach a un quarterback el cual él había desarrollado en sus primeros años y el cual le ayudó muchísimo a hacer este brinco, a convertirse en uno de los mejores mariscales de campo de la historia. Y yo lo dije, lo he dicho y lo repito ahorita, no es el único caso, es el más parecido que podríamos plantear, pero ahí está el caso también de Peyton Manning, de Drew Brees, quarterbacks, Salón de la Fama también, por supuesto, que con su primer staff de coaching, por ejemplo, el caso de Manning con Jim Mora, no lograban dar el brinco y tuvo que llegar Tony Dungy a levantar, a cambiar la cultura y de la mano de Tony Dungy los Colts de Peyton Manning ganaron un Super Bowl. O el mismo caso de Drew Brees, bueno, Drew Brees es distinto, Drew Brees estaba en otro equipo, en los Chargers, y Sean Payton, pues ahí lo agarra y bueno, Sean Payton lo hace campeón. Quizá no aplique tanto ese caso, pero sí el de Manning. Y así podemos quizá, si somos más estudiosos, podemos repasar el caso. No estoy diciendo que vaya a pasar con Brian Daboll, pero es una posibilidad que me pareció curiosa, porque el caso, yo siempre comparaba estos Bills con los Broncos. Los Broncos tuvieron muchísimos años buenos con Dan Reeves y con John Elway, pero siempre se quedaban cortos y tuvo que llegar un nuevo coach, que curiosamente era un coach que había sido su entrenador ofensivo años atrás, y a partir de ahí el equipo de los Broncos dio este gran salto de calidad y por fin lograron ganar su primer Super Bowl, y no solamente ganaron uno, sino ganaron dos en fila, y ahorita Denver ya tiene 3 en su haber, y está, si se dan las cosas, puede llegar a un Super Bowl el próximo febrero. Así que Brian Daboll puede ser una opción, más por esta historia, más por esta creencia, porque conoce bien a Allen, y bueno, obviamente necesitará rodearse bien para poder ser considerado. El número 2, ya me voy rápido, Mafia, por no quitarles mucho más tiempo. El número 2 es Grant Udinsky. Van a decir quién es este güey. Grant Udinsky es el coordinador ofensivo de los Jaguars. Gran trabajo, lo platicamos hace un par de semanas que nos enfrentamos, del gran trabajo que ha hecho el equipo de Jacksonville este año. Convirtió a Jacksonville y a Trevor Lawrence, obviamente junto a Liam Cohen, el head coach, como un equipo ofensivamente muy interesante, muy versátil, buen juego terrestre, mucho mejor juego aéreo. Trevor Lawrence cómodo como nunca, se le notó muy bien al equipo, a la ofensiva de los Jaguars, y Udinsky es gran responsable en parte de este tema, que además ha tenido un ascenso, les comentaba, muy interesante, porque este personaje empezó, si no me equivoco, déjenme hacer memoria, no me acuerdo dónde empezó, no sé si empezó en Tampa, no recuerdo, pero empezó, digamos, como entrenador de alas cerradas y después entrenador de quarterbacks y de alas cerradas, y se lo lleva Kevin O'Connell, que es una también de estas mentes jóvenes, brillantes, ofensivas que tiene la liga, justamente de este árbol que hemos platicado de Shanahan y de Kubiak y compañía, y Kevin O'Connell le da trabajo a este chico Udinsky y en un año lo convierte en asistente, en coordinador de alas cerradas, y al siguiente año en coordinador de quarterbacks, y al tercer año en coordinador ofensivo. O sea, en 3 años tuvo un crecimiento astronómico, haciendo muy buen trabajo, desarrollando muy bien a Sam Darnold, un Sam Darnold que antes, o sea, los Jets, un Sam Darnold que en los Panthers,
pasó completamente de largo como un quarterback bastante malito. En Minnesota fue donde evidentemente dio el brinco y gran parte tiene que ver Grant Udinsky. Entonces, si Grant Udinsky pudo desarrollar de esa manera en un año a Sam Darnold y pudo darle el salto de calidad en un año a Trevor Lawrence, algo debe tener. Es de estas mentes jóvenes, de estos casos interesantes que año con año se empiezan a demostrar más en la NFL. Viene indirectamente del árbol de O'Connell, que viene del árbol de McVay, que viene del árbol de Shanahan, que viene del árbol de Kubiak, que viene del árbol del otro Shanahan, que viene del árbol de Bill Walsh, digamos, de esta gran escuela de la costa oeste que tiene la NFL. Este chico que tiene aparte creo que 30, 31 años, es un candidato serio, va a tener entrevistas con varios equipos, o la está teniendo, se habla que puede ir también a Cleveland, se habla de Pittsburgh, en fin, o sea, es una segunda opción que podría ser interesante. Y la primera opción, les comentaba, en mi opinión, es justamente hablando de Kubiak, uno de sus hijos, Clint Kubiak, que actualmente está como coordinador ofensivo en Seattle, que ha hecho a esta ofensiva de Seattle, y hablando también de Sam Darnold, ha mantenido, no solamente mantuvo un nivel de Darnold que tuvo en Minnesota, sino me parece que lo ha dado un empujón. Más allá de que Darnold, la neta, pues no es un gran quarterback, o sea, tiene condiciones interesantes, pero me parece que todavía falla en algunas tomas de decisiones, pero esto es más responsabilidad del jugador que del coordinador ofensivo. El coordinador ofensivo te va a dar herramientas, te va a limitar a cometer errores, pero si Darnold, que es un quarterback promedio para arriba, vamos a ser bondadosos con él, eh, tiene un mal pase, y eso pues, es más un tema de incompetencia o un tema de presión, de lo que te puede llegar o las herramientas que te puede llegar a dar tu coordinador ofensivo. Ha convertido a Smith-Njigba en uno de los mejores receptores de la NFL actualmente. Un chico que el año pasado se le veían cositas, como dicen, pero este año despegó brutalmente, convirtiéndose en una máquina de recepciones. Convirtió, conforme pasaba la temporada, a un backfield de corredores bastante discreto, como Charbonnet y como Walker. Lo terminó haciendo, digamos, funcionar conforme pasaban las semanas, y ha sido la punta de lanza para que Seattle se haya convertido en las últimas 8 o 9 semanas en una máquina de anotar puntos. Más allá de que tiene una defensiva brutal y de que tiene una defensiva muy buena, que roba muchos balones, que da posiciones, y posiciones de campo cortas. Clint Kubiak tiene, digamos, lo hecho este año, especialmente con el equipo de Seattle, como carta de presentación, y sobre todo cuenta con un pedigrí en la espalda, en la sangre, de esta escuela shanahanesca y de Bill Walsh y de Gary Kubiak, es hijo de Gary Kubiak, para empezar, de la cual tanto hemos hablado, que aparte además es de nuevo estas mentes jóvenes que están emergiendo, brillantes, ofensivas en la NFL. Entonces, no se preocupen, no se va a contratar a Philip Rivers, ni siquiera a Mike McDaniel, ni a Anthony Lynn, ni a Anthony Weaver, ni, no sé, ni a, Dios no lo quiera, Mike Tomlin o Mike McCarthy. Me parece que el tiro va a estar entre Joe Brady como 4, Brian Daboll como 3, Grant Udinsky como 2, y Clint Kubiak, cuando se consolide, sea a partir del próximo lunes, o sea después del Super Bowl, si es que los hijos llegan, como candidatos. Me preocuparía un poco más si Seattle llega al Super Bowl, porque faltan 2 semanas para el Super Bowl, y a veces a las gerencias generales, a los equipos, les urge cerrar algo. Entonces, no sé, quizás están esperando para ver si llega al Super Bowl, y, y a ver si no se arriesgan y se apresuran y agarran a otro head coach. Pero yo creo que entre estos 4 personajes va a estar el quite. Veremos quién es. Sí pienso que se va a enfocar el equipo de Buffalo esta temporada, o este nuevo proyecto, no esta temporada, este nuevo proyecto, a dar a las llaves del auto a un head coach con mentalidad ofensiva,
y me parece incluso que el próximo año vamos a ver muchos movimientos sobre todo de este lado del balón. Bueno, yo creo que también de la defensiva, pero sobre todo de este lado del balón, me parece que los Bills, no sé qué movimientos van a hacer, pero me parece que los Bills se van a poder armar. Incluso hay por ahí rumores lejanos, muy, muy lejanos, pero ya cada vez más latentes, de que los Bills están interesados en George Pickens, actual agente libre y bueno, actual agente libre, pero todavía ligado a los Dallas Cowboys. Así que, Mafia, háganmelo saber. No, de hecho no es agente libre, George Pickens, estoy equivocado. No recuerdo si es agente libre o no, ya me quedé pensando. O vence contrato el próximo año, no lo sé, pero hay un rumor por ahí que está tomando fuerza. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció entonces todo este tema, Sean McDermott? Yo sé que seguimos ahí tocados, hay gente que yo sé, porque me lo han hecho saber que lo quiere, que lo quería fuera. Hay gente que ya lo quiere de regreso, increíblemente. Quizá por la manera en la que se dio su despido, que fue intempestiva, que fue quizás su mejor año como head coach, pero ni así lamentablemente, ni quizás siendo un mejor año que los anteriores, este equipo por X o por Y ha quedado corto y siempre se necesita hacer ya un cambio. Cuando empieza a fallar en el mismo punto, por situaciones distintas, repito, por tu quarterback o antes por tu ala cerrada o por los referees o por tu pateador, es porque tienes mentalmente ahí un tapón. Entonces me parece que sería interesante que hubiera un cambio. Por favor, Mafia, háganme saber sus comentarios. Les prometo que voy a estar contestando todos y cada uno de ellos, incluyendo los del video anterior. Su participación me halaga. Agradezco muchísimo a todos que sigan pues, reproduciendo, que sigan compartiendo este video, que sigan dando like, que están de acuerdo o no. Yo los leo, es muy respetable su opinión. Y por favor, sigan compartiendo, repito, para llegar a la mayor cantidad de mafiosos de habla hispana posible. Los quiero mucho. Go Bills. Abur.